todos los habitantes de aquí de Bogotá tenemos muy presente lo que ha pasado en la avenida Carrera 68 y en la avenida Carrera Séptima frente a unas promesas que se hicieron una vez en la administración de Claudia López de que no se iba a construir el transporte masivo de la ciudad del Transmilenio allí y que por supuesto se iba a dar prioridad a los vecinos, a los residentes que hablaban de un ecocidio y que estas obras congestionarían más o harían colapsar un poco más la ciudad. Pues la avenida 68 ya pues tiene una obra muy avanzada que ha tenido muchos retrasos, donde incluso hemos visto también protestas por medio de los mismos trabajadores, pero desde el 30 de marzo de este año, del 2026, se iniciaron formalmente las obras del tramo de la calle 99 a la 200 de la Carrera Séptima, lo que ha generado también otras protestas, lo que ha generado indignación, porque pues muchos dicen que este presunto, bueno, como denominan el corredor verde, lo que traería pues es más preocupaciones y un ecocidio a esta parte de la ciudad y un colapso aún mayor. Vamos a escuchar unas declaraciones que dio el alcalde de Bogotá, el señor Carlos Fernando Galán, frente a las manifestaciones, a las protestas, a este inicio de obra y por supuesto para iniciar con este contexto y hablar en debate frente a lo que está sucediendo en la Carrera Séptima en Bogotá. Proyecto que nosotros recibimos ya adjudicado, nos dedicamos en la etapa de preconstrucción a revisar para que cuando arrancara el proyecto, que es ahora, esté listo para arrancar, no tenga demoras como ha ocurrido en el pasado, por temas que tengan que ver con predios, falta de permisos, discusiones de redes. Ya se empezó, nosotros solamente respetamos las protestas porque todo el mundo está en disposición y puede eventualmente, tiene la posibilidad, tiene el derecho a protestar, pero nosotros vamos a trabajar para que la obra avance y avance de la mejor manera. Hemos implementado medidas además innovadoras como la utilización de herramientas tecnológicas para hacer las redes sin hacer zanjas, sino por debajo. Eso va a permitir reducir el tiempo en cerca de 1 año y medio con lo que originalmente se proyectaba para esa obra. Y vamos para adelante. Eso va a conectar la troncal de la 68, el patio taller de la troncal de la 68 estará precisamente en la 200 con Séptima y esta obra va a permitir conectar con la 68 y con el metro de Bogotá, porque ustedes saben que la troncal de la 68 es una obra complementaria del proyecto metro de la ciudad. Bueno, ahí escuchamos a Carlos Fernando Galán hablando, pues, o sea, frente a las manifestaciones. O sea, él hace esa locución realmente para contestar lo que está sucediendo con las protestas. Él dice, es una obra que ya está adjudicada, que yo la verdad pues estoy netamente ejecutándola, donde hay unas protestas porque pues realmente se habla de un ecocidio de tala de árboles, entre 1.400 a más de 3.000 árboles en todo el proyecto, aunque el tramo pues no es donde se ha empezado como tal, pero hablan de que ese podría ser el balance de esta tala de árboles. También dice que estos cierres viales con todas las obras que en la ciudad harían que habría un colapso mayor, también que en la Séptima realmente pues hacer un corredor tan estrecho muchas veces pues siempre está taponado y con esto va a ser aún peor el problema. También habla de la pérdida de la ciclorruta y los espacios el espacio público y también de la falta de socialización de las obras que empezaron a escondidas, según dicen pues las personas que protestan, y sin suficiente diálogo con la comunidad. Y pues algo que ha llamado por eso la atención es que han sido diferentes sectores, o sea, diferentes estratos que están en la Séptima, pues que se han unido para oponerse a este corredor verde. Por eso hemos llamado al señor Germán Martínez, quien es ex director del Jardín Botánico en Bogotá, quien acompañó estas movilizaciones. Ambientalista, ¿no? Ambientalista, que pues se ha reunido con el IDU, que se ha reunido con la firma contratista y que nos tiene más información frente a lo que está sucediendo aquí en Bogotá. Señor Germán, ¿nos escucha? Bueno, nos dicen que está con problemas de conexión. Ya vamos a intentar. Íbamos bien, íbamos 49 minutos, pero sí, volando. Pero bueno. Sí. Oiga, Julián, pero mire que sobre eso que usted está mencionando, yo la vez pasada, hace como una semana leí un trino que me pareció súper pertinente que puso Mauricio Silva y en donde él se pregunta: ¿qué nos pasa a los bogotanos que soportamos tanto abuso? Vamos para 7 años de la vergonzosa obra de Transmilenio por la avenida 68.
y calle 100, no hay una sola estación entregada, la mayoría de tramos están parados, nadie investiga y los medios como si nada. ¿Se volvió paisaje? Se pregunta él. Esto es relacionado con el tema de la obra del Transmilenio por la 68, pero es que usted decía que lo del corredor verde también ha generado molestia, pues porque va a generar nuevamente o a hacer que se den más trancones en ese sector de la ciudad, y la capital colombiana ya no aguanta una obra más. Por todo lado hay huecos, hay polisombras, hay gente construyendo, y pues sí, está muy chévere porque eso es por el desarrollo de la ciudad y no sé qué, pero primero que todo, ¿por qué tanto tiempo construyendo el Transmilenio por la 68? ¿Eso cuánto más va a tardar? Acordémonos que aquí hubo un escándalo por el carrusel de la contratación debido justamente a los retrasos, o se descubrió justamente a los retrasos en la calle 26, y ahora entonces una obra más. Eso para mí, tiene razón Mauricio, es un completo abuso. Sí, y yo creo que el abuso mayor es que los dirigentes se hayan hecho elegir prometiendo que no se iban a hacer esas obras, ¿no? Porque la gente tiene mucho eso en la memoria. O sea, realmente, por ejemplo, yo no soy muy ferviente seguidor ni tengo muchas opiniones compartidas con Felipe Zuleta, el periodista de la emisora Azul, pero él es una persona que habita en la séptima y que se ha puesto fehacientemente al tema del corredor verde por la séptima, y lo de la 68 es un descaro total. O sea, mis papás viven por la 68 y realmente es que esa obra no avanza. Por ejemplo, también llegando a Salitre Plaza Claro, eso normalmente era trancado y ahorita es imposible. O sea, realmente es un infierno. ¿Llegando a Salitre Plaza? Salitre Plaza, pero por la 68 es Plaza Claro. Eso es un infierno. O sea, por los lados también del terminal. O sea, realmente es invivible lo que estamos viendo, con unas obras retrasadas y que nos prometen que avanzan y demás. Creo que ya tenemos al señor Germán Martínez. Sí. Señor Germán, ¿cómo está? ¿Nos escucha? Yo lo escucho perfecto, Julián. Listo, señor Germán. Ahí lo escuchamos también perfecto. Señor Germán, usted que se ha reunido con el IDU, con los contratistas, ¿qué puede decirnos sobre este corredor verde, la séptima y por supuesto las diferentes manifestaciones que se han hecho en contra de estas obras? Bueno, Julián, Paola y a todas las personas que nos escuchan, ellos tienen inicialmente desarrollar la obra por toda la carrera séptima, desde la calle 100, creo que hasta la 220, la tienen dividida en 4 tramos. Van a empezar con un primer tramo, que es desde la calle 100 hasta la calle 121. En ese primer tramo hay inventariados 789 árboles, de los cuales ellos van a talar 610 en ese primer tramo. Cuando usted habla de 3.000, habla como del total de la carrera séptima, pero lo que inicialmente ellos van a empezar a trabajar es la tala de 610 árboles de los 789 que están inventariados entre la calle 100 y la calle 121. Ahí hay que resaltar el detalle de que en esos árboles que ellos van a talar han identificado 101 nidos y tienen alrededor de unas 40 especies que habitan en ese espacio. Entonces uno ve ahí una contradicción muy profunda con el nombre, cuando se le pone una obra con el nombre de ampliación de la séptima del eje ambiental, y uno entra a talar tantos árboles. El planteamiento que ellos tienen es que los árboles, la mayoría están en el separador, en todo el corredor central, y ahí van a construir 4 estaciones de Transmilenio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y lo que yo le he dicho a los contratistas y al IDU, que ellos me invitaron a una reunión, yo les he dicho lo siguiente. Lo que pasa es que cuando el IDU adjudica esta obra, el contratista que se gana la obra presenta cómo va a manejar los árboles del corredor. Ese contratista contrata una firma forestal, y esa firma forestal, en el manejo del arbolado, prioriza la tala, porque esa es la forma como ellos facturan. Entonces ellos dicen, hombre, yo me encuentro ahí 789 árboles en ese primer tramo,
voy a talar 610, traslado 60, o sea que simplemente yo dejo 119 árboles quietos. Entonces, cuando él prioriza 610 talas, él lo que está buscando es facturar, que le paguen el trabajo del manejo del arbolado. Ese documento que hace una empresa forestal privada lo presenta a la Secretaría de Ambiente para solicitar el permiso del manejo del arbolado. Y la Secretaría de Ambiente no tiene ningún rigor técnico, lo ha perdido hace mucho tiempo, y acepta el estudio como se lo presenta el privado. Entonces le autoriza la tala y al final la conclusión es que es necesario quitar esos árboles. Claramente que yo lo he conversado con el IDU, ellos me han dicho, hombre, Herman, nosotros no tenemos problema si nos dicen traslade todos los árboles, traslade los 610 que hay que intervenir, trasládelos, perdón, y se los sumamos a los 60. Pero como ellos presentan ese estudio así, y la Secretaría de Ambiente es la que lo autoriza, sin ningún rigor técnico, sin mirar la afectación de los 101 nidos que ellos han encontrado, sin mirar la afectación de las 40 especies de aves que viven sobre la carrera séptima. Entonces eso se convirtió realmente en un delito ambiental apoyado con una resolución de la Secretaría de Ambiente que no le interesa el rigor jurídico. Y simplemente estamos perdiendo árboles porque el contratista que lo pusieron a hacer el estudio y al que le van a dar el manejo silvicultural considera que factura más talando los árboles y no tiene que traer equipos de traslado, de un mejor manejo de arbolado, que también es una forma de ganar plata, trasladando árboles, cuidando los árboles dentro de la obra, aislándolos bien, protegiéndolos, respetando toda la bifauna que viven. Entonces nosotros entramos en una situación que la Secretaría de Ambiente no ha querido entender, que no podemos perder árboles para que una empresa forestal facture. Esa es la realidad de lo que se está presentando con todas las obras de Bogotá y que se va a presentar con el corredor de la carrera séptima. Hermana, yo quisiera preguntarle, ¿cuál es entonces la responsabilidad de esta alcaldía? Acabamos de escuchar al alcalde Galán decir que pues en realidad él solo estaba ejecutando algo que ya estaba contratado, que estaba definido, pero usted nos está diciendo aquí que es la Secretaría de Ambiente la que aprueba, digamos que una serie de decisiones o acciones sin rigurosidad o sin un soporte técnico en términos ambientales. Entonces yo quisiera que usted nos ayudara a precisar ahí un poco más. ¿Qué responsabilidad tiene la alcaldía frente a esto? ¿Qué tanto podía operar o decidir frente a este corredor como contrario a lo que dice el alcalde Carlos Fernando Galán? Bueno, la responsabilidad del alcalde Galán es total, porque puede que él reciba la obra contratada, pero eso no quiere decir que no vigile la calidad de la ejecución y que no vigile en qué condiciones se hace la obra. Cuando yo le estoy hablando, Paola, del estudio técnico de la empresa privada forestal, que es la que decide qué árboles se quedan y qué árboles ella se quiere llevar, ese es un estudio que lo terminaron hace un mes. Y la alcaldía de Galán ya lleva año y medio, ya lleva 2 años y medio. Entonces, la responsabilidad es total, porque él puede decir, hombre, la obra me la van a ejecutar con todo el rigor, respetando las condiciones ambientales, protegiendo los árboles, pero se dedican exclusivamente a lo que les diga un privado que necesita facturar tumbando los árboles de Bogotá y perjudicando a la ciudad, porque esa obra la empiezan ahorita y la terminan en 5 años, porque es una forma de prolongar, hacerle adiciones y hacerle adiciones. Y yo lo escuché ahí en la parte que ustedes presentaron de la declaración de Carlos Fernando Galán, que va a tener cuidado
con las redes subterráneas. Y eso mismo le podemos decir. Si tomaron la decisión de tener cuidado para no hacer tantos huecos, ¿por qué no tiene cuidado en el manejo del arbolado y sí le da la característica de una obra ambiental, como la quieren vender? La venden de título, pero siguen talando los árboles para favorecer a un privado que necesita talar esos árboles y ganarse una plata, que también se la puede ganar trasladándolos y cuidándolos, y al momento en que terminen de montar las estaciones puede volver a poner los árboles en su sitio. Esa técnica ya está inventada en el mundo, pero estamos sometidos al concepto de una empresa forestal privada y simplemente la Secretaría de Ambiente se limita a firmar y volver eso a una resolución sin hacer una verificación in situ y sin valorar si los árboles se pueden manejar de otra forma. Entonces, la ciudad con sus obras está sometida a los ecocidios, perdemos árboles para enriquecer simplemente a una empresa forestal que ha sido contratada y que entregó el estudio hace un mes. Hace un mes lo presentó en el mes de febrero y ellos conversaron conmigo. Yo les dije, hombre, hagamos una mesa técnica, revisemos esos conceptos. Hay expertos, está la Sociedad Colombiana de Ingenieros Forestales, está la Sociedad Iberoamericana de Ingenieros Forestales que tiene sede en Bogotá. Con ellos se puede hacer una mesa técnica para que el tratamiento del arbolado sea completamente diferente. Por eso la protesta es muy... Don Herman. Es que nosotros no podemos seguir perdiendo árboles. Sí, don Herman, yo quisiera que usted nos diera detalles de ese contrato que se firmó con un operador privado para que se quede con este negocio de la tala de árboles. ¿Cuánto costó? ¿Quién lo entregó? ¿Exactamente fue esta alcaldía o fue la anterior de Claudia López cuando se firmó todo el contrato del corredor? Y, por supuesto, ¿quién es la empresa? ¿De quién estamos hablando? Yo no, Paula, yo no tengo precisamente el nombre de la empresa. Yo conversé por una invitación que me hizo el IDU y ahí estaban los representantes de la empresa forestal, pero es muy fácil averiguarlo porque dentro del contrato que se firmó, ahí está la empresa que fue contratada por el que se ganó la obra. Por lo general, estos contratistas, estos consorcios, le ponen un nombre, yo no lo recuerdo en este momento, ellos le ponen un nombre al proyecto, al consorcio que hacen, porque entran 3 o 4 firmas de ingeniería a manejar la obra. Entonces, eso tiene un nombre de consorcio, pero cuando uno revisa a los integrantes del consorcio, ahí puede encontrar la empresa forestal. Actualmente, por los árboles, se puede estar cobrando 100.000 pesos promedio por manejo de un árbol mínimo. Y si usted tiene 789, podríamos estar hablando de unos 1.000, 2.000 millones de pesos. Un contrato de esta característica para un manejo de 789 árboles. Esos no son contratos tan gigantes con respecto al valor de la obra que puede estar en ese primer tramo por unos 2 billones de pesos. Entonces el manejo del arbolado no es ni siquiera costoso. Si los quisiéramos trasladar, el contratista forestal hasta gana más porque trasladar un árbol vale 3 veces más. Entonces el contrato de 2.000 o 3.000 millones aproximados que él puede tener se le puede convertir en un contrato de 6.000 o 7.000. Sí. Entonces, es que eso requiere de unos equipos que los contratistas en Colombia no los quieren traer. Ya hay algunas empresas que tienen equipos para trasladar y cuidar mejor los árboles, hacer un mejor manejo de los nidos. Ahí hay 101 nidos en ese primer tramo entre la calle 100 y la calle 121. Entonces ellos simplemente no quieren hacer una inversión y salen muy fácil quitando los árboles y eso les da más rentabilidad. Claro. Don Herman, tengo una pregunta más, perdone, lo interrumpa ahí y sé que Julián tiene otra, pero antes de eso, es que quiero preguntarle... 3 o 4 meses. Sí, es que quiero preguntarle si en el contrato del corredor verde
que se firmó en la administración anterior de Claudia López, se estableció este plan de manejo ambiental, así como se está ejecutando en este momento con este contrato de la tala de árboles y demás, y si está contemplado en estas grandes obras de Bogotá, estos planes de manejo ambiental que incluso pueden llegar a perjudicar las obras en caso de que no haya pasado eso, de que no haya un plan de manejo ambiental es perfectamente establecido y que en el camino, cuando empiecen a construir, es que se empiezan a dar cuenta de todos estos problemas en materia ambiental. Esto funciona como en las grandes obras de infraestructura a nivel nacional que necesitan previamente, por ejemplo, licencias ambientales. Claro, cuando Claudia López firmó el contrato de la adjudicación, ahí queda establecido que hay que hacer un plan de manejo ambiental, queda definido. Simplemente definido. El consorcio que se gana la adjudicación es el que empieza a implementar la obra y él escoge con quién quiere hacer el plan de manejo ambiental. Eso ya no lo saca en la licitación. Simplemente el consorcio escoge una empresa que puede conocerla y la trae. Pero eso ya depende del consorcio. Eso ya queda en manos del privado. Entonces, en esos planes de manejo ambiental, ahí es donde tiene que estar la vigilancia de la alcaldía que ejecuta, que en este caso es Galán, y él no puede decir, no, es que eso viene contratado. Eso sí viene contratado, pero él es el que va a vigilar cómo se ejecuta para que haya el menor daño posible en la ciudad y por lo menos se respeten las normas ambientales. Este tipo de obras civiles, Paola, no tienen licencias ambientales, sino que en exigencia tienen plan de manejo ambiental. Tienen plan de manejo ambiental y entonces ellos lo hacen al diseño que considere el consorcio y ahí es donde falta la participación de la ciudadanía, la veeduría de la ciudadanía, que tiene que decir, no, a mí no me destruya las bancas, no me destruya los árboles, a mí háganme una obra sin destruirme el entorno, que es lo que hacen aquí. El consorcio entra y eso ya es un problema de si la gente protesta, pues que les echen la policía, que el alcalde los controle, pero yo hago como yo quiera, porque no existe el control de la Secretaría de Ambiente, que sí tiene la responsabilidad de vigilar cómo se maneja ese plan de manejo ambiental y que tiene que cumplir con las normas de la ciudad, y las normas es proteger los árboles. Pero ellos no lo hacen, se limitan a firmar una resolución y el consorcio junto con la empresa que tala quedan a las anchas para hacer lo que quieran con el arbolado y para incrementar los costos que ellos quieran. Entonces les pagamos y encima de todo nos quitan los árboles. Eso es una irregularidad. Eso es una irregularidad en la ejecución de un contrato que le corresponde al alcalde de turno y en este caso a Carlos Fernando Galán. Yo les pedí que instalemos una mesa técnica para hacerle seguimiento a ese plan de manejo ambiental con criterio técnico y con criterio responsable, y eso es posible hacerlo, Paola y Julián. Señor Germán, incluso ahí estamos viendo el render, que mucha gente comenta en el chat que eso, el render aguanta de todo eso, mejor dicho, se ve una ciudad súper futurista, pero hablemos directamente de las personas Julián, afectadas. Pero no lo interrumpo, Sí. usted me permite hacer un comentario, es que acá me está escribiendo Dao con CAR de 3237, si fuera Petro el alcalde lo tendrían contra la pared, como es Galán y Claudia pasan de agache con publi reportaje de Pau Herrera. Pues señor Dao Cocande, no está escuchando entonces este programa, porque justamente lo que estamos diciendo es que Galán y Claudia permitieron que se firmara este contrato en donde va a haber un ecocidio porque van a talar un montón de árboles dándole un negocio a un privado y sin tener en cuenta las normas ambientales en la ciudad. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Cuál publireportaje? Por favor, escuchen y ahí sí opinan. Sí, y es de Perdón. Peñalosa también que lo veíamos también ahí, ese render que aguanta de todo. ¿Qué dicen las comunidades? Porque ellos son los que han hecho que se retrasen esas obras, que algunos tramos estén suspendidos. Obviamente la decisión la toma el IDU, pero ellos son los que han presionado. Ahí veíamos
decíamos, por ejemplo, para las personas que no viven en Bogotá, o sea, la séptima atraviesa la ciudad y hay barrios de todos los estratos. O sea, aquí estamos hablando de que esto afecta a ricos, pobres, clase media, o sea, todos se han unido y la mayoría han dicho, no, esto de la séptima, la verdad, no nos conviene. Lo que hace es que se tranque más donde vivimos, que se desbeneficie más nuestra circulación por la ciudad. ¿Qué dice la gente? Y por supuesto, con esta reactivación de las obras, ¿qué se espera de las movilizaciones? ¿Si van a seguir o qué dice la gente en el corredor de la carrera séptima? Señor Germán, ¿me escucha? Ay, ¿será que lo perdimos? Master, si me confirman si el señor Germán sigue conectado con nosotros, por favor. Don Germán. Aló, ¿ya lo escucho? Ya. Sí. Ahí, Sí, ¿qué Julián. dice la gente, señor Germán, que habita en el corredor de la carrera séptima? ¿Van a venir más movilizaciones que ven con este inicio de obras, con los tramos suspendidos? ¿Qué piensa la gente frente a lo que está sucediendo? Julián, ¿tú me preguntas a mí? Sí, señor. Yo pienso que este tramo va a seguir con las movilizaciones porque esta es una discusión que viene desde el gobierno de Enrique Peñalosa. Una de las organizaciones de vecinos más fuertes que se ha dado en Bogotá ha sido sobre el corredor de la carrera séptima y hay un nivel de conciencia y de compromiso con la ciudadanía con el tema de los árboles, también con el tema de la protección de las aves. Es que cuando uno habla de 101 nidos en 789 árboles, pues realmente son aves que están habituadas ya a la carrera séptima y que tienen una conexión muy interesante con los cerros orientales y han aprendido a vivir ahí en la ciudad. Entonces, ese tema requiere de verdad de unas mesas técnicas donde la comunidad pueda hacer veeduría de cómo se va a manejar el plan de manejo ambiental. Y mientras eso no se dé, yo creo que la comunidad no va a permitir que la obra avance. Y va a haber un crecimiento de la protesta porque Bogotá se caracteriza como una de las ciudades que mayor solidaridad tiene con las luchas de la defensa de los árboles y entonces empieza a aprenderse todos los vecinos y vecinas que siempre han defendido los árboles. Ya se presentó una alerta antes de Semana Santa en el bosque de San Carlos, que hay una pretensión de querer talar los árboles del bosque de San Carlos y hubo una reunión muy grande de vecinos, los vecinos que se han movido en el sector de Bavaria y en diferentes puntos de la ciudad empiezan a solidarizarse con el tema del corredor de la carrera séptima y eso se vuelve realmente una movilización muy grande de ciudad y que se la merece el alcalde Carlos Fernando Galán. Es que está pasando de agache y a la ciudadanía se le respeta en el manejo de sus obras, en el manejo del entorno y especialmente en la protección del arbolado. Esto empezó y yo creo que se va a volver mucho más grande. El bosque de San Carlos en el Country Sur, ¿sí? Sí, yo estuve ahí en la asamblea que se hizo con más de 100 personas que salieron porque ellos quieren mucho el bosque de San Carlos. Y hay unas teorías, Julián, usted ha manejado mucho este tema desde hace mucho tiempo, también Paola lo manejó desde la W en tiempos pasados, y hay muchas teorías de que los árboles están muy viejos, que los árboles son árboles enfermos. Eso no es lógico. El arbolado de Bogotá tiene alrededor de unos 60 años en promedio y los árboles viven más de 100 años. Es un arbolado relativamente joven y árboles de 30 metros de altura es donde viven las aves. Cuando usted reemplaza un árbol de 30 metros de altura, de 15, 20 metros de altura, cuando usted lo reemplaza, las aves no tienen dónde hacer los nidos porque ellas no pueden hacerlo en árboles muy bajitos. Se sienten esos nidos muy desprotegidos. Por eso el manejo del arbolado en una obra como la que se esté presentando en las obras que se hacen en la ciudad
y en las obras de la carrera séptima, eso tiene ya manejos especiales, que eso ya está estandarizado en el mundo y eso se puede implementar en Bogotá y no lo han querido hacer, y los árboles quedan en manos de un privado que cobra por llevarse los árboles y él es el que decide qué se hace y no le interesa manejos adecuados, planes adecuados, y no tenemos autoridad ambiental que exija que se implementen esos planes, y eso es responsabilidad del alcalde Carlos Fernando Galán. Sí, señor Germán, también pues reconocerle también su trabajo, lo que usted dice, digamos aquí, muchos en el chat dicen, pero bueno, que trasladen los árboles, pero no entienden eso que usted lo ha dicho desde hace mucho tiempo, que trasladar un árbol conlleva también todo el ecosistema que está alrededor de él, las especies que viven alrededor de esos árboles, que habitan ahí, y que realmente es un tema complicado porque no es como uno que va y se muda de apartamento y ya, sino que para un animal pues es diferente, la verdad es una cuestión muy diferente su espacio, señor Germán. He leído sobre el tema y he conversado con los de la Asociación de Ingenieros Forestales de Colombia. Allá hay expertos que han estudiado en Europa, han hecho sus maestrías, y hay como 5 ingenieros forestales en Colombia que ya tienen doctorado en árboles en Estados Unidos. El traslado es que usted tiene el árbol por el centro de la vía, por el corredor central. Entonces usted busca un espacio lo más cercano posible en el andén o en la calle adyacente, saca el árbol, lo envuelven en costales todo el sistema radicular y lo ponen a 30 metros. Eso lo saca una máquina y lo saca despacio y lo pone ahí. Y mientras va pasando la obra, el árbol queda ahí, no lo dejan morir. Hay que hacerle un mantenimiento, le inyectan hormonas vegetales, le van haciendo tratamiento, le hacen un seguimiento y la ave, cómo se le llevan el nido ahí en el arbolito, ella espera y luego vuelve a ese arbolito. Y ahí se queda, y el árbol se puede quedar 6 meses al lado, a 30 metros, puesto en un andén, y el ave está ahí. Cuando pasó la obra, lo que tenían que hacer, el árbol lo devuelven al sitio, si lo pueden poner ahí. Si quedó una estación de Transmilenio, pues el árbol lo corren 100 metros o lo corren 50 metros, y el ave que vive ahí, ella espera que le pongan el árbol en el sitio y ella se ubica ahí. Es como cuando van a arreglar la casa, que a uno lo sacan del cuarto porque tienen que arreglar el cuarto y lo pasan a dormir a la sala 6 meses. Cuando hacen el arreglo en el cuarto, pues uno regresa al cuarto. Así somos los seres vivos y así actuamos. Claro, total. Bueno, don Germán. El árbol, sí. Sin casa. Claro, es que ese es el problema que corremos. Sí, la compañía de las aves. Sí. Las aves y los grillos y todos los animalitos, los mosquitos, los zancuditos, se comen las bacterias, y eso es lo que se llama un ambiente sano. Claro. Nosotros en las ciudades necesitamos entornos sanos. Nosotros necesitamos grillos, nosotros necesitamos zancudos, nosotros necesitamos los mosquitos, porque ellos nos ayudan a proteger. Nosotros somos un entorno, un equilibrio, hacemos parte de eso. La ciudad no puede ser solo cemento, eso ya está demostrado. Son los cemento como le gustaba al alcalde Peñalosa, y definitivamente eso que usted está diciendo es muy cierto, muy importante. Hay que proteger nuestra flora, nuestra fauna, nuestro medio ambiente, pensar en obras sí, porque pues eso ayuda al desarrollo, pero también equilibrando con todos estos temas ambientales en la ciudad. Don Germán, muchísimas gracias por estos minutos aquí en De Frente, que tenga usted un muy buen día. Hola, gracias Julián, y un saludo a toda la audiencia, y vamos a seguir defendiendo los árboles, y siempre en Tercer Canal hemos tenido mucho apoyo en esta protección del ambiente. Mil gracias por la invitación. Por supuesto, claro que sí, gracias a usted, porque es que aquí tenemos a nuestro ambientalista número 1, Julián.
Sí, porque es de ambiente. No, sí, la verdad, a mí es un tema que me mueve mucho. Y en las nuevas generaciones creo que también hay muchas personas aquí en el chat, pues no muchas personas, algunas que dicen como que eso es un tema que no debería darle tanta atención, pero creo que cada cosa, así sea mínima, que la veamos, marca, y esto de la séptima viene hace muchos años y hay que ponerle la lupa. Sí, además porque lo que dice el señor Herman es muy importante, y es que la comunidad no se va a quedar quieta, la comunidad va a seguir protestando, y seguramente pues esto va a impactar en el desarrollo de esta obra allí en la carrera séptima. ¿Esto es desde qué calle hasta qué calle, Desde Julián? la 200 hasta la primera, prácticamente. No me enteras, como hasta la 36, 37. Ok, es casi toda la séptima. Sí, es toda la Sí, séptima. está. Y estamos hablando, por ejemplo, de sectores como el Codito, estamos hablando como sectores de Chapinero, Parque Los Hipos, o sea, realmente atraviesa una gran parte de la ciudad, y todos se han opuesto a esto y realmente han hecho campaña con esto y demás, y realmente pues no hay de qué. Y todo el tema ambiental creo que es lo más preocupante aquí, los árboles y más, que uno no lo ve ahorita, pero en un futuro sí puede afectar la salud, además de que pues ya tenemos que en la 68 están retrasadas las obras. Ayer vimos un video donde en las obras del metro los mismos trabajadores atentan contra Transmilenio porque no les han pagado. O sea, no solo es lo ambiental y cómo perjudica y colapsa la ciudad, sino también el manejo que se da a la obra y cómo se está ejecutando para que realmente se lleve a cabo. O sea, en la 68 llevan muchos años con una obra totalmente pues parada, que uno nunca ve que trabajen y que realmente afecta mucho a la ciudad. Sí, ese es el problema, que afecta mucho a la ciudad. Vamos a averiguar, Julián, pues quiénes son estas personas que se quedaron con ese contrato tan grande que mencionaba el señor Harman, porque si esto es un negocio ahí, un chanchullo, como lo llamarían muchos, pues hay que ponerle la lupa a eso también. Gracias, Julián. Oigan, hablemos ahora sí de Abelardo de la Espriella, a lo que vinimos, porque encontramos aquí en De Frente toda esta relación de él con alias Papá Pitufo y lo que esto puede implicar también en la campaña, que es definitivamente una red flag. Bueno, compañeros, De Frente conoció la totalidad del documento en donde se comprueba que la firma de la Espriella Lawyers Enterprises representó al señor Diego Marín, mejor conocido como alias Papá Pitufo, el zar del contrabando en Colombia. Vamos a ver ese documento justamente, que fue el que pues ayer se dio a conocer en redes sociales. Lo reveló la periodista Darcy Quinn, que por eso comentábamos también hace unos minutos, pues que todas las bodegas del señor Abelardo de la Espriella se fueron contra esta periodista, incluso atacándola con temas personales y demás, por haber dado a conocer este documento. Y ella se preguntaba en su trino que pues o más bien manifestaba en su trino que había muchas preguntas que resolver sobre las relaciones que han tenido los políticos e incluso el señor Abelardo de la Espriella con alias Papá Pitufo, que no solamente eso está pasando en este gobierno, sino que también pues en otras instancias y en otros gobiernos, como también lo hemos mencionado aquí. Veamos, por favor, el derecho de petición completo que hemos conocido aquí en De Frente. Es un derecho de petición que se envía en marzo del año 2020 por parte del abogado Daniel Peñarredonda Gómez, socio de Abelardo de la Espriella y además el subdirector de la firma de él en ese momento. ¿A quién se lo envía? A la Policía Fiscal y Aduanera, la Polfa, y allí está preguntando por informes de inteligencia o denuncias relacionadas con las supuestas amenazas recibidas por el general Juan Carlos Buitrago, quien en ese año 2020 era el director de la Polfa. Porque es importante decir, Mariana, Julián, que conocimos el documento completo porque ayer, cuando se dio a conocer en redes sociales y se empezó a hacer viral este mismo archivo, pues se cuestionó la legitimidad del mismo. Pues bien,
ya aquí está completo, son 5 páginas y es un derecho de petición firmado por De la Espriella Lawyers Enterprises, que es la firma de Abelardo de la Espriella y que está, como ustedes lo ven ahí en ese primer párrafo, representando o actuando en nombre de pues el señor Abelardo de la Espriella. Si quiere usted me ayuda a leer un poquito ahí el primer párrafo, o bueno, el primer párrafo no, el párrafo donde se habla justamente de el señor Daniel Peñarredonda representando a Diego Marín. Sí, permítame un momento, aquí ya está muy lejos el documento. Pero bueno, dice, asunto de derecho de petición. Daniel Peñarredonda Gómez, identificado con la cédula tal de Santa Marta, obrando en mi condición de apoderado especial del señor Diego Marín Buitrago, debidamente facultado para el efecto, por medio del presente escrito, amparado en el derecho constitucional de petición, consagrado en los artículos tales y tales, de manera respetuosa, acudo a su despacho y elevo petición para solicitar, se sirva a informar lo siguiente. Sírvase a informar si existe informe de inteligencia o denuncia relacionada a supuestas amenazas recibidas por el señor general Juan Carlos Buitrago, director de la Policía Fiscal y Aduanera, por parte del señor Diego Marín Buitrago. Esto, pues como lo decíamos, comprueba entonces que sí fueron abogados, tanto el señor Daniel Peñarredonda como Abelardo de la Espriella, de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, conocido también como el zar del contrabando. Pero ahí quiero que hagamos un paréntesis, compañeros, para hablar de quién es Daniel Peñarredonda Gómez, porque es que aquí también es importante decir que es uno de los hombres que ha sido más cercanos a Abelardo de la Espriella. Incluso están trabajando desde hace más de 20 años juntos. No sé si en este momento él sigue haciendo parte de su firma o siguen siendo socios, pero sí lo fueron y desde hace muchos años. Veamos justamente esta foto que es viejísima, como ustedes pueden ver ahí. Están los dos socios, Daniel Peñarredonda y De la Espriella Lawyers Enterprises, mostrándose en una tarjeta de presentación como socios. Es bien importante mostrar pues esa cercanía porque Daniel Peñarredonda Gómez era quien estaba representando a alias Papá Pitufo. Pero además en la siguiente imagen vamos a ver justamente una advertencia sobre Daniel Peñarredonda Gómez que hizo en su momento la candidata periodista Vicky Dávila. Ahí ustedes están viendo el trino. Aquí me va a perdonar Laura, menos mal que no está, pero es que sí, más allá de que sea Vicky Dávila, sí es importante que se lea pues lo que está advirtiendo Vicky Dávila en este mensaje. Aquí, por favor, sí, señor. Sí, los colombianos tienen que saber la verdad sobre la relación del candidato Abelardo de la Espriella con el abogado Daniel Peñarredonda, por años subdirector de la oficina de abogados de la Espriella Lawyers, y hoy, desde hace años, con estrechos vínculos con Alex Saab y su esposa Camila Fabri. De hecho, Andrea Peñarredonda, hermana de Daniel Peñarredonda, aparece con Camila Fabri, esposa de Saab, en su mano derecha. Todo nació en épocas en las que Alex Saab estaba preso en Estados Unidos por ser el testaferro de Nicolás Maduro, jefe del Cartel de los Soles, y cuando Abelardo de la Espriella era su amigo formal. En la fotografía, Daniel Peñarredonda aparece en un evento en Valencia del estado de Carabobo en primera fila. La postea Camila Fabri, esposa de Alex Saab, quien también postea la fotografía en la que aparece con Andrea Peñarredonda, asistente o paralegal de Saab en tiempos en los que estaba preso en Estados Unidos. Imagínense, lo que advierte aquí Vicky Dávila es bastante grave y es esa relación de Andrea Peñarredonda y Daniel Peñarredonda Gómez con Alex Saab. Alex Saab, que ya lo decíamos también, pues fue otro de los grandes clientes de Abelardo de la Espriella. Y les decía entonces y señalado de ser testaferro Nicolás Pero Maduro, también tiene un hermano cuestionado, ¿no? Daniel Peñarredonda, su hermano Felipe. Un teniente coronel de la Fuerza Aérea colombiana que fue capturado el año pasado. Fue capturado el año pasado por delitos como falsedad documental, fraude y concierto para delinquir. Y es uno de los casos pues que también ha puesto ahí como en el ojo público a este abogado, a Daniel Peñarredonda.
que, como lo decíamos, está vinculado o ha trabajado durante muchos años con Abelardo de la Espriella. Justamente quiero que veamos ya esta última imagen para pasar o volver a Papá Pitufo, esta última imagen en donde vemos justamente esa relación que tuvieron Daniel Peñarredonda y Abelardo de la Espriella desde el año 2009. Esto es un documento que aparece en el sistema judicial y es pues con relación a un caso que llevaban estos dos abogados y en donde se les profirió o se les abrió un expediente por los delitos de falso testimonio, fraude procesal y constreñimiento. Es un caso muy viejo que digamos que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahorita, pero sí lo traemos a colación como para evidenciar que desde el año 2009 pues ellos ya estaban trabajando juntos, han sido muy cercanos y son amigos. Pero volvamos a Papá Pitufo, porque de frente conoció que ese derecho de petición que les estábamos mostrando al inicio de esta investigación, pues no fue el único que se envió a las autoridades por parte de la Espriella Lawyers para preguntar por procesos relacionados con el zar del contrabando. Por lo menos serían unas 5 solicitudes con las que se habría presionado para tener información sobre investigaciones, actuaciones penales, informes de inteligencia y otros procesos que mencionaran o que vincularan a Diego Marín. Es decir, la presión que se hizo por parte de la Espriella Lawyers a través de su abogado Diego Peñarredonda a las autoridades para tener información sobre Diego Marín fue bastante grande, bastante amplia, y eso lo demuestra pues que hay más de 5 derechos de petición. ¿Por qué estaban tan interesados en conocer todos estos procesos que tenía la justicia colombiana, las autoridades colombianas con relación a Diego Marín? Pues claro, ellos son sus abogados, pero de todas formas sí hay quienes consideran que esto era un tipo de presión para pues tener información que incluso en muchos casos pues era reservada. Pero además ayer el periódico El Tiempo reveló que una fuente de la firma, ellos mismos, de la firma Abelardo de la Espriella, confirmó que en efecto existieron esas actuaciones, esos derechos de petición, esas solicitudes en el marco de un contrato de prestación de servicios que firmó de la Espriella Lawyers con Papá Pitufo, con el señor Diego Marín, zar del contrabando, que no sé si tenemos ahí imágenes de él para que nos acordemos, para que veamos quién es el señor Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. Pero estos derechos de petición, esta cantidad de derechos de petición, no fue lo único que hubo, digamos, en el marco de estas presiones o presuntas presiones, mejor. Según información de inteligencia y contrainteligencia, existirían unas fotografías de reuniones clandestinas entre Daniel Peñarredonda Gómez de la Espriella Lawyers con investigadores de la Polfa y de la Dijín que tenían a su cargo los procesos contra Papá Pitufo, pero también contra Alex Saab. Esas imágenes son reservadas, en este momento están en poder del Grupo Especial de Investigación del HSI, que es del Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos, que es justamente el que adelanta todos los procesos contra estos dos personajes, las investigaciones contra los dos personajes que ha defendido el candidato Abelardo de la Espriella, tanto Alex Saab como Diego Marín. Las investigaciones contra ellos están en Estados Unidos, pero la Polfa y la Contrainteligencia e Inteligencia de Colombia alcanzaron a entregar unas fotos en donde se ven estas reuniones clandestinas de Daniel Peñarredonda Gómez con pues miembros de la Dijín y de la Polfa que estaban investigando a los clientes. Entonces ahí es donde surge la pregunta, y es ¿por qué se reunía el abogado Peñarredonda, que representaba a Papá Pitufo, con los investigadores de este contrabandista tanto en la Dijín como en la Polfa? Eso no es normal, eso no es, digamos, como una actuación regular por parte de los investigadores, pues porque los investigadores que hacen reuniéndose con los abogados de los
contrabandistas o criminales Sí. a quienes están Es que, digamos, investigando, ¿no? aquí hay algunos términos que, digamos, uno cree que la gente maneja, pero, por ejemplo, cuando empezó todo esto de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, pues yo también los desconocía y ya uno empieza a aclarar. Entonces, ¿qué es la POLFA? La Policía Fiscal y Aduanera. O sea, realmente son los que están... De Agroexpo a Choco Show, los productores de Paisana conquistan las ferias más importantes del país. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?